insistir en el tema de lo que tiene que ver con Sinaloa, sobre todo porque, bueno, pues se sigue viendo la ciudadanía envuelta en cuestiones de violencia. Algunos, bueno, lo que mencionan es también lo que tiene que ver con el cierre de sus propios negocios. Sin embargo, bueno, en el entorno y en el origen de que se ha planteado aquí, que tiene que ver con el asunto de pues la detención de Ismael El Mayo Zambada, en una investigación de proceso se devela que precisamente este acuerdo que se tuvo con una agencia de Estados Unidos, con uno de los hijos del Chapo, pues se vino planeando desde hace casi un año, y que en esta incluso intervino la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien, de acuerdo con esta investigación, pues ayudó a uno de los hijos, a Joaquín, a poder, más que planear, más bien a darle pues los elementos para poder llevarse a Ismael El Mayo Zambada. La planeación incluso se hizo por parte del Chapo, de acuerdo a lo que dice esta investigación, desde la cárcel, con indicaciones a uno de sus hijos para que se lograran beneficios para él una vez que se entregara, y para otro de los hijos, Ovidio. De acuerdo con esta investigación, esta oficina, que es parte pues de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, le proporcionó la facilidad para poder dar un piloto, una aeronave, y que además este tipo de permisos para que sin problema pudiera entrar a territorio de Estados Unidos. De otra manera no se entendería el ingreso, sabiendo cómo son las cuestiones de seguridad de allá. Incluso estas aeronaves, lo que se menciona en la investigación es que están pues protegidas, blindadas, y por tanto no se encuentra como tal tan fácil en la base de datos. Y si México quisiera hacer una investigación en ese sentido, pues está blindado de entrada. Ya escuchábamos también al embajador Ken Salazar, quien aseguraba que pues el avión no era de ellos, que no habían intervenido. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, pues esta oficina fue la que pudo proporcionar. Sabemos, bueno, lo que ustedes han dicho es que no les han dado toda esta información, que hemos podido saberla de acuerdo con versiones de personas que pues tuvieron algo que ver. Yo quisiera preguntarle, ya estamos a muy poco de que el presidente Biden deje la presidencia, esta detención se hizo en este gobierno, y saber qué se puede hacer todavía para que informen en torno a esta situación, si por ejemplo México va a solicitar el estatus legal que tienen los hijos del Chapo, porque pudiera ser clave también eso, así como el tema del piloto, como lo mencionaba el fiscal general, y sobre todo también la postura de México en torno a que si ya se llevaba un año planeando esta operación, ¿por qué no hubo este intercambio de información, empezando, bueno, tal vez sí por Estados Unidos, siendo que había diálogo y cooperación entre ambos países? Pues resulta muy interesante la investigación, porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y de la intervención de las agencias estadounidenses, lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación. Y en este caso no la hubo. Entonces entiendo que el fiscal está con esta investigación sobre este hecho, y particularmente pues revisará los resultados de esta investigación, y pues sí sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera como se muestra. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que, no nada más en este gobierno, también en el anterior, a pesar de que se estuvo solicitando la información, de que no se diera y de que se estuviera operando de esta manera? Sobre todo porque en un principio en México, bueno, pues estuvo avanzando un tanto a ciegas, porque incluso se dio información errónea en torno al piloto, porque no recibían esa información de lo que había sido en Estados Unidos. Aún cuando en Estados Unidos veían estos tropiezos, en México no colaboraron en este sentido. Y bueno, dice el fiscal que se va a ir desahogando la información conforme se vayan dando las audiencias. Sin embargo, entre gobiernos, ya no a lo mejor en fiscalía, sino entre gobiernos, ¿qué falló en esta cooperación, en este diálogo, o qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México, de acuerdo a la información oficial, esté enterado? Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. O sea, quien tiene que contestar son las agencias que participaron y el gobierno de Estados Unidos. Porque en el periodo del presidente López Obrador ha sido uno de los periodos de más extradiciones, por ejemplo.
Entonces, ¿quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de Justicia? ¿Por qué no se hizo saber al Gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, a alguna de las instituciones? Pues no es México, sino son los Estados Unidos. Ellos son los que tienen que decir por qué realizaron esta operación de esta manera. Por eso la insistencia desde el primer día del entonces presidente López Obrador de la información y que se dé completa la información y de por qué esta actuación. ¿Se daría por perdido el hecho de que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar y estarían tal vez? Pues todavía hay tiempo. Todavía tienen tiempo. Todavía hay tiempo. Bien, en temas también de seguridad, con lo que ayer, bueno, ya se le adelantaba la pregunta, el hallazgo de estos cuerpos en una camioneta en Guerrero, se hablaba también de la identificación de algunos de ellos y que tenían que ver algunos, los identificados, con la familia que había desaparecido, que se había incluso enviado ya elementos para su búsqueda. Quisiera preguntarle cuál es la información que tienen al respecto, la que se tiene certeza hasta el momento, cuántos ya han sido identificados, y también en este sentido aprovechar para preguntarle, bueno, qué avance se tiene con el tema también del asesinato del alcalde Arcos y cómo va a ser la investigación también incluso a los funcionarios municipales, empezando por alcaldes que pudieran estar también coludidos. Ya se ha hablado también por cuestiones de nepotismo en Guerrero, esto se ve, es muy común en los propios alcaldes, presidentes municipales. ¿Cómo va a ser esto? Que la información en torno a los hallazgos y la investigación que se hace en estos sitios, regiones. Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete. Dedicamos bastante tiempo, estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requieren, porque dicen que se retiró una camioneta sin haber llevado las diligencias, y el propio fiscal nos mostró que se había hecho de acuerdo a derecho y de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco. Y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo, y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo, de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero. Y tiene que ver con los dos temas: la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la Policía Estatal, y Policía Estatal principalmente, y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces sí estamos trabajando sobre el tema Guerrero. Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales. Nosotros no vamos a... no va a haber impunidad, sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y no, en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. Pero también se tienen que tener pruebas para ello, porque también se puede decir, pero si no se tiene pruebas de ello, pues no se puede abrir una carpeta de investigación, porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar, la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero.
Gracias, presidente. Y finalmente, en el tema del INE, todavía sigue esta incertidumbre por si avanzar o no en el asunto de la organización de la elección por voto popular para jueces, magistrados y ministros. Esto en el marco. Qué bueno que lo dicen. ¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? Pues ¿cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento. ¿Cómo que más recursos en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos, eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí, vamos a esperar a ver qué dice el INE, pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, porque no puede ser, o sea, no puede ser. También, por ejemplo, el Poder Judicial, pues ya van a bajar los sueldos, a partir por lo menos del próximo año. Es muy probable que sea una negativa lo que están pidiendo, pues, de aumento. Nosotros tenemos que poner, por lo que me explica la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que plantea el INE, pero es un llamado al INE a la racionalidad. O sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país. Y realmente, pues, que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero. Y en todo caso, a la Cámara de Diputados, pues, para que revise, que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, por qué el INE está pidiendo tanto recurso. No escucho por ahí Que si lo complejo que tiene que ver con la organización de... No son casillas, o sea, finalmente es como cualquier elección, son casillas, son ciudadanos y ciudadanas que participan de manera voluntaria en la elección, y pues lo que tenga que haber de capacitación que normalmente tiene el INE, pero eso, o sea, repito, si no hay financiamiento a los partidos ni a los candidatos, ¿por qué más, imagínense, más presupuesto que en el 2024? Más de, creo que 35,000 millones de pesos están pidiendo, imagínense. O sea, nada más para que tengan una idea, todo el programa Sembrando Vida representa eso. Eso significa más que todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Significa casi 8 veces lo que se da de apoyo a las madres trabajadoras. Entonces no es explicable. Y también, bueno, lo que está relacionado, que es lo que iba a plantear en torno a los consejeros, o bueno, el INE sigue en la incertidumbre de qué efectos pudieran tener estos recursos legales que se interpusieron en contra de la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial, sobre todo los efectos por el tema de la multa que les están imponiendo. De hecho, lo que ellos responden en su defensa, bueno, ellos dicen al Poder Judicial o a estos recursos legales que justo no están avanzando en esta organización porque están en el limbo, en la pausa de no saber si hacer caso o no, sobre todo cuando ya se les está imponiendo una multa, y que incluso ni siquiera se ha instalado la comisión especial para este fin. ¿Deberán los consejeros acatar o no lo que dicen los jueces con el contexto que hemos visto incluso también en la Corte? Fíjate, me planteaba la Secretaría de Gobernación algo que vale la pena analizar. El día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral, porque hay, creo que es el 105 constitucional, o no recuerdo cuál, a ver si me ayudan a poderlo identificar, no estoy segura qué artículo de la Constitución es. Establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político, y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces, al definir que es electoral,
Entonces ya no se permitirían los recursos de amparo. Y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver. Porque solamente es en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos. No sé si me doy a explicar. Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ellos resolvieran sobre este tema que estás planteando y esta preocupación que tienen los consejeros. Pero mientras tanto, entonces sí están en lo correcto en esperar, o sea, en detener la organización. Desde mi perspectiva no, pero si hay alguna duda, pues que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es a quien finalmente debe corresponder por haber determinado la Corte que en el fondo pues es un asunto electoral. Sí, porque lo que dicen es va corriendo el tiempo y con esto puede elevar también los costos, es decir, a lo mejor con eso van a tener un elemento pues para que le decir, pregunten al tribunal a ver qué responde el tribunal, una sugerencia. Acá. Gracias, Presidenta. Lisbeth Álvarez Martínez, de CEN México. Presidenta, saber si ya se sabe sobre el autor, los autores materiales sobre el asesinato de las dos mujeres triquis en Oaxaca. Sí, se está investigando, ocurrió en la ciudad de Oaxaca y se está trabajando tanto con la Fiscalía y si es necesario, pues se atraería el caso. Lo está viendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En mi segunda pregunta, decirle que con esta nueva reforma al Poder Judicial, ¿de qué manera contribuiría a las madres que han buscado por años la pensión alimenticia a sus hijos de padres abandónicos o omisos? Normalmente eso lo ven los tribunales estatales. Y por eso la reforma no solamente considera al Tribunal del Poder Judicial, al Poder Judicial de la Federación, sino a los Tribunales Superiores de Justicia de los estados. Hay una ley sobre violencia vicaria que se aprobó en la Ciudad de México, que es parte de la propuesta que hicimos el 3 de octubre justamente, que va acompañada a la reforma constitucional que se presentó para proteger los derechos de las mujeres, en la orientación de que se legisle sobre la violencia vicaria en todo el país. Y evidentemente pues el sanear el Poder Judicial pues tiene que ver también con que no sea quien tiene acceso a un recurso económico quien resuelva sobre un problema que muchas veces es evidente que hay resoluciones en contra de las mujeres. Y por último, saber su postura sobre el debate en el Congreso de la Ciudad de México en cuanto a la despenalización del aborto en cualquier momento de la gestación. Sí, entiendo que lo que están planteando es que no quede en el Código Penal, sino en la Ley de Salud, pero también entiendo que ya plantearon que ya no se va a discutir. Buen día, Vianney Fernández de Canal 11. Regreso al G20. Nos decía el canciller, el 80% de la inversión mundial estará en ese encuentro. Y mi pregunta para usted es, ya nos dijeron quiénes son los solicitantes de una reunión con usted, pero ¿usted solicitará alguna reunión con alguna lideresa o líder mundial para hablar sobre inversión y planes de desarrollo? Pues estamos revisando con el canciller. Voy un día. Salgo el sábado en la tarde, creo que sí, ¿no? El sábado en la tarde. Es el domingo la reunión, ¿no? El lunes la reunión. Salimos el domingo, perdón. El domingo salimos en avión comercial, hace escala en Panamá. Llegamos a Río de Janeiro y al otro día hay 2 reuniones de todos los jefes de Estado, o jefa y jefes de Estado, o jefas y jefes de Estado, en donde nos toca participar en el tema de pobreza, que es la primera,
y de gobernanza internacional, que es la segunda. Y al otro día, muy temprano en la mañana, regresamos para poder estar aquí el 20 de noviembre. Entonces, como se podrán imaginar, pues no hay mucho tiempo también para reuniones bilaterales. Entonces estamos evaluando si tenemos las reuniones, qué reuniones tendríamos, también para no pues cerrar la posibilidad de otras reuniones que se están planteando, de unas sí y otras no, sino cuáles son de interés para el pueblo de México y para México. Pero aprovecho tu pregunta porque ya ven que decían que con la reforma al Poder Judicial se iban a ir todas las inversiones y que ya no iba a haber Estado de Derecho y que toda esta parafernalia que se desarrolló para poder evitar que pasara la reforma al Poder Judicial. Y en realidad no es cierto. Ayer estuvo aquí Mercado Libre, que tiene muchas inversiones. El secretario Marcelo Ebrard se ha estado reuniendo, está desarrollando tanto nuestra estrategia de polos de bienestar con distintas secretarías como el portafolio de inversiones que vienen a México. Entonces hay muchísimas inversiones que quieren llegar a México y que, como lo hemos dicho, nuestro objetivo no solo es que aumente la inversión extranjera directa, sino el bienestar del pueblo de México. Entonces, por eso las inversiones pues tienen que estar asociadas a que se ubiquen en aquel lugar en donde haya recursos naturales. Si es que, por ejemplo, usan mucha agua, pues donde hay agua, no en lugares donde no hay este recurso, que sea o que brinden salarios justos, buenos salarios a las mexicanas y mexicanos, y que también tengan una parte de cadenas productivas que se puedan desarrollar con empresas nacionales. Entonces, el interés de invertir en México es muy grande. Dado que el tema de este año es combate a la desigualdad y la pobreza, ¿se pondrán como ejemplos los programas sociales como para las otras naciones, para la posibilidad de que el aumento salarial, con esta idea de que a muchos países, particularmente en México, pero en muchos países de América Latina se planteó que no podían aumentar los salarios porque eso iba a ser inflacionario, y el ejemplo de México demuestra que no es así. Y al mismo tiempo, algunos programas sociales que han sido muy importantes, pensión adulto mayor, pero nosotros vamos a poner en el centro el programa Sembrando Vida, porque es un programa que disminuye pobreza, genera desarrollo regional y local, disminuye migración porque se fortalece la relación con la tierra y con el vínculo productivo de la agricultura y la siembra de árboles, y al mismo tiempo tiene beneficios para capturar carbono y reducir los impactos del cambio climático. Si un porcentaje de lo que se dedica al armamentismo, a las guerras, se destinara para hacer Sembrando Vida por el mundo, otro mundo tendríamos. Entonces, con ello hablamos de la paz, hablamos del cambio climático, hablamos de la justicia social y hablamos también de que atendiendo las causas es la mejor manera de disminuir la migración. Entonces es un programa que vamos a fortalecer y que para nosotros es fundamental que se dé a conocer en el mundo y que se siga avanzando en tener mucho Sembrando Vida, y el propio nombre del programa. En vez de sembrar guerras, pues sembremos paz y sembremos vida.
Y por último, Presidenta, ya nos habló un poco de lo que será la postura de México en el G20, pero en específico, ¿habrá un posicionamiento de liderazgo por parte de México o de unidad regional ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? El tema de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, digamos, obviamente nosotros estamos preparados frente a cualquier tema, pero hay que irlo viendo poco a poco. No generemos, digamos, un motivo ahí de preocupación grande, sino sencillamente estar preparados, informar. Aquí Juan Ramón presentó, por ejemplo, la gráfica de migración de cómo México ha ido atendiendo este tema tan importante y que le preocupa a Estados Unidos. Y nuestro interés, como saben, pues es fortalecer nuestra relación comercial para el beneficio de México, pero ampliarla hacia América, hacia todo el continente. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando con todo el continente y también pues con Estados Unidos. Acá. Yo creo que ella es la última porque vamos a cerrar con Suave Patria. Buenos días, Presidenta. María Berza, de la agencia AP. Una precisión sobre lo que ha comentado usted de la llamada con Donald Trump. Dijo que él planteó el tema de la frontera. Quería saber si en concreto especificó o habló del cierre de la frontera o dijo... No, fue muy general la reunión y muy cordial, la llamada de teléfono. También le quería preguntar si usted le preocupa el alto índice de letalidad y de muertes colaterales que ha habido en este primer mes de su gobierno. Algunos de estos muertos colaterales pues, han sido también migrantes. Usted ha dicho que se están investigando estos sucesos, pero quería saber si más allá de eso hay una preocupación de estos datos. Hay estrategia para atender la seguridad. En los casos en donde presumiblemente puede haber un abuso de algún elemento de las Fuerzas Armadas, hay un camino planteado y un protocolo para que haya la sanción por parte de las Fuerzas Armadas y en todo caso también la intervención del Ministerio Público. Entonces hay un protocolo y hay una estrategia integral para atender los problemas de inseguridad que hay en el país, que tiene que ver con la construcción de la paz en México. Y aprovechando la presencia también del canciller, Presidenta, él ha mencionado que el programa de movilidad y de gestión de la migración pues ha sido un éxito, que está funcionando. Hablan de una visión y un programa humanitario. Indudablemente las cifras de llegadas a la frontera son indudables, que han bajado, como ustedes han señalado, pero quería saber qué plan hay a futuro. Usted ha mencionado que hoy nos iba a poder detallar un poquito más allá de esas gestiones en los consulados, qué previsiones hay ante las expectativas de esas deportaciones, de que se pueda volver a implementar programas parecidos al Quédate en México. Y también, bueno, preguntarle al canciller o a usted si se puede llamar un programa humanitario cuando en el sur que acabamos de estar lo que hay es un control absoluto de los grupos del crimen organizado de fronteras, que antes bueno, pues no estaba tan presente el crimen organizado. Hay secuestros diarios de decenas de migrantes, movilización por parte del Instituto Nacional de Migración de Migrantes hacia zonas donde se quedan desamparados. Entonces, si eso se puede considerar un enfoque humanitario. Muchas gracias. Tenemos una estrategia que, además de lo que estamos haciendo, tiene que ver con el desarrollo integral de la frontera sur. Dentro de estos polos de bienestar que en su momento desarrolló el presidente López Obrador para el corredor interoceánico, polo de bienestar quiere decir una zona en donde hay una inversión en particular, privada y pública,
que permite el desarrollo de la zona de manera integral, que proteja el medio ambiente y al mismo tiempo que genere empleos bien remunerados. Se llama Polo de Bienestar porque la esencia no solo es un parque industrial, sino es la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en esta zona. Entonces, hay el planteamiento de 2 polos de bienestar en la frontera y particularmente en Tapachula, que es una ciudad fronteriza que tiene diversas problemáticas. Le llamamos humanitario porque lo que buscamos no solamente es la contención de la migración en el sur, sino que pueda haber empleo. Y se llama humanitaria porque nuestra visión es que la esencia de la disminución de la migración tiene que ver con la atención a las causas. Y por eso ampliar este proyecto tiene que ver con el desarrollo de esta frontera, a partir de diversos incentivos de inversión pública y también de atracción de la inversión privada. De tal manera que si llega un migrante a esta zona también tenga la oportunidad del empleo, y ahí en esta zona hoy también hay la posibilidad de tener el acceso a los permisos que da CBP por parte de Estados Unidos. Entonces sí es una visión humanitaria, y los problemas de inseguridad se atienden con la estrategia que estamos planteando. Uno de los proyectos más ambiciosos es el de la línea K del interoceánico, es decir, que el tren que hoy corre por el istmo de Tehuantepec, que tiene una línea hacia Tabasco que va a llegar hacia Dos Bocas, es el desarrollo que ya tiene un avance importante hasta la frontera en Ciudad Hidalgo. Y desde el presidente López Obrador, y es nuestro interés, y es una de las tareas que tiene el canciller, es que este tren pueda continuar hacia Guatemala. De tal manera que el desarrollo de este polo pues tenga también el corredor logístico de lo que significa un transporte de carga que pueda incluso desarrollar a Guatemala, desarrollar esta zona de Chiapas y permitir pues que la gente no tenga que abandonar sus lugares, o que en todo caso se pueda acceder a un empleo justo en esta zona, más allá de la investigación criminal que hay de grupos delictivos que se dedican a la trata de personas vinculada con la migración. Y Presidenta, usted mencionó esta misma semana, perdón. Sí. Gracias. Nada más comentarle que de hecho ya iniciamos los trabajos con Guatemala, como nos indicó la Presidenta, y tuvimos una primera reunión telefónica todavía, pero ya con equipos, con el canciller guatemalteco, y estamos anticipando que a más tardar para principios del año que entra tendremos ya el proyecto ejecutivo a la consideración de la Presidenta Sheinbaum y del Presidente Arévalo. De manera que esta parte va avanzando. Y la otra modalidad será que obviamente en esta negociación fronteriza en el sur, en el desarrollo de la frontera sur y del polo que ha comentado la Presidenta, se involucrará también a Belice, y también participarán más activamente desde luego los estados fronterizos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. De manera que el proyecto del polo es muy ambicioso, es complejo, pero incluye todos estos elementos, y yo podría decir que está ya avanzando. Canciller, aprovechando justo lo que está diciendo, al margen de esa llamada que tuvo usted con su homólogo guatemalteco, justo cuando, tras la victoria de Donald Trump, quería saber si se había abordado ese tema en concreto, si usted va a tener otras llamadas con otros países claves de la ruta migratoria de Centroamérica o de Sudamérica para coordinar acciones, si ya lo ha hecho o hay previsión. Sí, no específicamente en relación al resultado electoral en los Estados Unidos. Eso, como ha señalado también la Presidenta, pues vamos a seguir trabajando con ellos, y ahora que se arme su equipo de transición seguramente habrá ya contactos más formales.
pero la coordinación con Centro y Sudamérica, por supuesto, esa ha continuado y de hecho pues es parte del concepto integral de movilidad cuando decimos que vamos a seguir atendiendo las causas estructurales con algunos de estos programas que ya se están llevando a cabo en algunos países de Centroamérica con apoyo de la MEXID, que es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. De manera que esa coordinación va a seguir y desde luego también esperamos que la posición, digamos, geopolítica de México nos da la oportunidad natural de seguir manteniendo un liderazgo en la región latinoamericana de coordinación en los mismos términos que queremos mantener la interrelación con América del Norte y con el mercado al cual pertenecemos. De manera que hay coordinación, pero no específicamente en reacción a algún evento electoral reciente. Y por último, si, como la presidenta dijo esta semana que nos iban a adelantar algo del plan migratorio ante eventuales deportaciones del futuro presidente de Estados Unidos, no sé si nos puede dar alguna pauta de por dónde van esos planes, porque las organizaciones de la sociedad civil, los albergues están preocupados. Nunca me refería a que íbamos a presentar un tema sobre deportaciones y eso. Nuestra defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos siempre va a estar ahí. Y vamos a esperar. Nuestro plan tiene que ver con el desarrollo fundamentalmente del sur. Vamos a continuar con el desarrollo del sur-sureste y particularmente de la frontera Chiapas-Guatemala.